Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Es un gusto reencontrarnos con ustedes. Comenzamos. Según el Instituto Nacional de Estadística y en base a datos del año 2016, Uruguay tiene 16.536 médicos en actividad trabajando en todo el territorio nacional. Las especialidades que acumulan mayor cantidad de recursos humanos son pediatría, medicina interna y ginecología. Hoy vamos a hablar de cómo es ser médico en Uruguay. Presentamos el tema de hoy con un informe. Uruguay tiene 16.536 médicos en actividad según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística en 2016. El guarismo ha ido evolucionando si se coteja con los datos del Sindicato Médico del Uruguay, que ha dado cuenta de que en el año 1974 eran 4.115 los médicos activos, 9.093 en 1990, 11.878 en el año 2000 y 14.726 en el 2010. Las especialidades que acumulan mayor cantidad de recursos humanos son pediatría con el 7,5%, medicina interna con un 5,1% y ginecología con 3,8%. Con respecto a la densidad de médicos por habitante, hoy hay 43,8 médicos cada 10.000 habitantes, según estudio presentado en junio por el Colegio Médico del Uruguay. Esta cifra que ubica a nuestro país a niveles similares a países como Alemania, España o Bélgica. Sin embargo, existe una diferencia en la densidad de médicos por habitante que se da entre Montevideo y el interior del país. En la actualidad, aproximadamente el 60% de la población del país reside en algún departamento del interior, mientras que la cantidad de médicos en actividad en esta región apenas supera los 5.000 profesionales. Montevideo cuenta con un total de 10.229 médicos en actividad, por lo que el resultado de esta distribución de profesionales evidencia una densidad de 74 médicos cada 10.000 habitantes en la capital, en comparación con los 24 cada 10.000 habitantes en el interior del país. El estudio también se ocupa de la percepción que tanto los médicos como los usuarios del sistema de salud tienen de la profesión. Allí se observa que mientras que los médicos sienten que su figura ha ido sufriendo un desgaste a nivel social y por tanto hay una desacralización de la misma, la opinión pública continúa poniendo a los médicos como los profesionales más confiables. Si se analiza la estructura etaria de la población de profesionales de la medicina, se advierte que aproximadamente el 55% tiene 40 o más años, y entre los varones esta cifra alcanza casi el 62%. Bueno, señores, después de la tanda vamos a tener a 4 médicos sentados en la mesa de 3356, obviamente de diferentes áreas de la medicina, un médico rural, por ejemplo, que atiende una población bien diferente a la del resto. Así que vamos a intentar hacer una composición lo más cercana posible a cómo es ser médico en Uruguay. Seguramente no haya una sola manera, una sola percepción. Habrá tantas maneras de ser médicos como médicos, pero ese será el tema de esta noche aquí en 3356. @3356TNU es nuestro Twitter, se pueden comunicar con nosotros. Hacemos una pausa y ya venimos. El Sistema Nacional Integrado de Salud ha incorporado un número muy importante de personas a la atención en salud. Esta política de Estado ha disminuido notoriamente la brecha en el acceso al sistema y ha incorporado nuevos desafíos en el desempeño de la profesión médica. Hoy, en 3356, abordaremos esta nueva realidad desde la óptica de varios profesionales de la medicina e intentaremos comprender los pormenores de ser médico en Uruguay.
Señores, son las 8 de la noche y 9 minutos. Es un gusto recibir a estos 4 profesionales que nos van a acompañar esta noche. Y voy a, tal cual me lo pusieron en el guión, la doctora Clara Nis es docente en la Facultad de Medicina. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. El doctor Julio Trochansky es cirujano. Gracias por acompañarnos, Julio. Placer, siempre. El doctor Juan Riva, que es anestesista. Y el doctor Ramón Soto, que es médico rural. A los 4, gracias por acompañarnos. Permítanme que voy a arrancar con una cita. El historiador Barran señaló que a mitad del siglo XIX la sociedad uruguaya avanzó hacia un proceso de medicalización que de forma paralela a la secularización provocó una creciente presencia de los médicos en la vida cotidiana, el incremento de su influencia en decisiones estatales y una monopolización del ejercicio del arte de curar. Según el historiador uruguayo, entre el 900 y 1930 la sociedad se medicalizó a través de un proceso triple que implicó el rol creciente del médico en el tratamiento de la enfermedad, la conversión de la salud en uno de los valores supremos de la sociedad y la incorporación en la vida cotidiana de conductas, valores e imágenes derivados del saber médico. De alguna manera esta situación que caracterizaba Barran finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, se ha ido modificando por una serie de factores. Hoy el acceso a la información de nosotros, los pacientes, hace que esta cuestión vinculada a la monopolización del ejercicio del arte de curar, como decía Barran, por lo menos esté cuestionada. Por lo menos esté cuestionada. ¿Ustedes coinciden que hoy los pacientes se han apropiado en parte del saber de los médicos y de alguna manera interactúan desde otro lugar? Bueno, yo creo que no es la apropiación de algo, sino es el usufructo de un derecho, ¿no? Justamente el avance de la medicina también ha permitido que quienes son usuarios del sistema, quienes son los pacientes, quienes asisten a la consulta, ya sea en una cuestión de interrupción de la condición de salud o para un control, bueno, fueron conociendo que tienen derecho a conocer lo que les pasa, tienen derecho a conocer e interpelar al médico sobre lo que se está haciendo, tienen derecho a generar o intentar generar una confianza necesaria para que en la consulta se llegue a un buen resultado asistencial. Obviamente, ese proceso que ha ido generando mayores derechos entre los usuarios también ha tenido que, o ha generado un proceso de reflexión dentro de los médicos, que nos hemos tenido que ir adaptando y reconociendo eso, pero sobre todo generando cambios que nos ayuden a los dos. Y te pongo un ejemplo claro y ya dejo a los colegas. Cuando uno habla de lo que tiene que ver con el saber de lo que está pasando, del conocer la enfermedad, hoy nos enfrentamos muchas veces a los pacientes que ya vienen con sus enfermedades buscadas dentro de lo que es Internet, los distintos tratamientos que hay. Y eso en un primer momento fue mirado de una manera errónea desde los médicos. Y hoy creo que es todo lo contrario. Nos sirve a los médicos que el paciente ya venga con información, que sepa lo que tiene, que sepa cómo puede ser tratado y genera entonces a veces condiciones para tratar a los pacientes mucho más fáciles que lo que teníamos antes. Entonces, ¿se sienten interpelados? No, interpelados no. Yo diría que yo siento una cooperación, más o menos como lo que decía Julio. Tomamos eso como una oportunidad de decidir de que los pacientes, las personas que vienen a la consulta, tomen una decisión informada y de una relación más simétrica. Y también eso nos quita esa responsabilidad de tomar la decisión absoluta desde un saber que no es absoluto, ¿verdad? La realidad es que vienen muchas veces vírgenes de diagnósticos, pero con mucha información. Claro. En mi caso, que soy médica de familia y que los pacientes muchas veces es el primer contacto con el sistema y que vienen vírgenes de estudios, pero sí vienen con muchas preocupaciones, con mucha información, y también es una competencia que debemos desarrollar los médicos
poder dilucidar todas esas dudas con información veraz, con información la mayor evidencia posible y habilitando a las personas no a cuestionar, pero sí a preguntar y hacerse cargo también de sus salud. Cuando uno lee a Barran y cuando lee a otros historiadores y pensadores, por ejemplo Michel Foucault, que también habla de este asunto, casi que los pacientes eran objetos sobre los cuales la medicina intervenía allí y ellos, nosotros, pasivos, ¿no? Esto cambió definitivamente. Pero ¿qué pasa en el mundo rural con esto? Bueno, yo estaba escuchando a los colegas y es un híbrido, porque tenemos el acceso a la información no es parejo en el ámbito rural y tampoco cotejado con Montevideo o con las capitales departamentales tampoco, pero la información del paciente y en general de la sociedad es un bien insuplantable, sobre todo en los determinantes sociales de la salud que impactan enormemente en ella misma. Incluso cuando tratamos la salud colectiva, la salud de una población, es muy importante que esa población tenga información de sus determinantes territoriales. Claro. Y a veces es lo que en las zonas rurales nos falta esa pata, porque a la gente le está faltando esa información. A veces se preocupan mucho más por la enfermedad y no de protegerse su propia salud y la colectiva, proteger el agua, proteger la soberanía alimentaria. Es decir, bienvenida a la información. Ojalá sea mucho más democrática de lo que es hoy en día. Lo anterior que decías es interesante. Esto de el médico no solamente como alguien que interviene cuando el proceso de la enfermedad se ocupó del organismo del paciente, sino que interviene en el proceso anterior, ¿no? Es que debemos, nosotros compartimos, yo soy especialista también en medicina comunitaria y familiar, pero me siento más médico rural que médico de familia. Pero los colegas que tienen especialidades saben que nosotros tenemos que hacer el trabajo de batallar para que la gente no se enferme, para que sobre lo sano. Claro, que le lleguen menos pacientes, sí, que la sociedad esté más sana, es decir, en hábitos saludables. En definitiva, la salud no es un objetivo final, sino es un medio para lograr lo que nosotros pretendemos, ser felices o ser completos en cuanto a la familia y al colectivo. Hay ámbitos que sí parecen más inexpugnables, ¿no? El bloque quirúrgico parece ser uno de ellos en la medicina. Hay con el paciente que llega al bloque sí menos interacción. Pueden no haberla así puntualmente, pero lo que me interesaba aclarar a mí, porque me interesa más lo de Barran, es que los procesos históricos se analizan en el proceso, claro. Es decir, lo que ellos, una cosa es verlo en ese momento y otro en el proceso histórico, cómo se desarrolla. Y en eso la democratización es para mí lo esencial en esto. No, tal vez estemos interpelados, sí, y no está mal que estemos interpelados, porque esa interpelación es la que nos ha obligado a volcar esa información. Siendo, y específicamente a la pregunta acerca de mi especialidad y el blog, es donde deberíamos, y creo que tenemos un debe, de que la persona tenga acceso a la información, porque es una información relativamente más fácil de acceder. Y quiero poner ejemplos claros. Antes de tomar una decisión, Julio lo sabe bien porque lo hemos compartido, de tomar una decisión si me opero o no, o dónde me opero, yo debería disponer libremente de la información para poder, en un sistema integrado, decidir cuál es el que me da más garantía. Entonces, por eso creo que lo que se planteaba de la democratización de la información. Cuando hablamos de disponer de información, por ejemplo, éxitos de determinadas cirugías, en determinados bloques. Y quiero apuntar porque Uruguay tuvo un empuje en un momento que no digo que se haya cortado, pero no mantuvo ese ritmo que debería haber mantenido, que es, por ejemplo, en el Fondo Nacional de Recursos, que es un sistema ejemplar en el mundo, donde nosotros podemos disponer de todo a lo que se refiere a la cirugía cardíaca, a la hemodinamia. Deberíamos disponer en la página web la información absolutamente actualizada para que yo, cuando tenga que hacer una cirugía cardíaca, pueda disponer de
mortalidad, complicaciones, días de internación, invalidez. Esa información y la gente tiene que saber que dispone de ella y usarla e interpelarla. Yo estoy de acuerdo que no nos sentimos interpelados, pero de alguna manera creo que además es esencial para evolucionar en la medicina. Claro. Sí, es que lo que dice Juan es dos aspectos, ¿no? Volvemos al tema de los derechos. Creo que es un derecho de cualquiera de nosotros como ciudadanos, y lo hemos discutido en otras oportunidades, sobre todo cuando se enfrenta el ciudadano a la elección de una mutualista, claro, o de atenderse en el sector público, y dentro de ellos en qué lugar atenderse, y necesitar de una información veraz. Porque, sí, claro. Porque la interpelación... porque es muy lindo el edificio, claro, me refiero a, claro, los resultados asistenciales. Exacto, porque además la interpelación, para ponerle un nombre que estamos manejando, un formato que estamos manejando, no es solo hacia el médico o el equipo de salud, sino también hacia los prestadores, ¿no? No hay que olvidarse que dentro de este contexto estamos los médicos, está el resto del personal de salud, que es tan o más importante que los médicos. Cualquiera que haya sido paciente sabe que claro, el médico, de alguien internado, por ejemplo, el médico está 5 minutos, 10, 15, y el personal de enfermería está a las 24 horas. Claro. Pero a lo que voy es que las instituciones también forman parte de esta necesaria revisión de lo que son los procesos históricos dentro de la salud. Así como también en lo que acaba de decir Ramón, o sea, acá hay que entender que a veces la medicina o los determinantes sociales de la salud tienen mayor importancia que la propia acción del médico. Es decir, una campaña, pongamos en casos extremos, pero una campaña que aborde la problemática de la diarrea en la población pediátrica o procesos complejos que tienen que ver con el entorno en el cual viven las personas, a veces tienen mayor impacto o mucho más impacto que el propio accionar del médico. Entonces, creo que desde ese lado los derechos y el conocimiento de los derechos tiene que ir en esa visión amplia de la salud y del médico, pero también de quienes también son responsables frente a eso. Claro. En ese sentido, ¿cómo han evolucionado los derechos de los pacientes? Digamos, ¿ha sido un proceso sistemático o en realidad esto es a impulso? Los ciudadanos tienen más información, acceden a la información, entonces van empujando el límite, ¿no?, del derecho que tienen asumido, o en realidad ya hay como determinada sistematización sobre a qué cosas pueden acceder y a qué cosas no los pacientes. Y yo te diría que quizás un poco de las dos cosas, porque sí hay sistematización y sí hay irse apropiando ese empoderamiento de los pacientes, también facilitado por parte de los equipos de salud, porque otra diferencia que tenemos con épocas anteriores es que ahora los médicos trabajamos en equipo. Hasta el más solo, ¿verdad, Ramón? Sí. Con equipo, con diversos, y a veces con alguien que no es un profesional de la salud, pero sí que es un equipo que contribuye al proceso de salud-enfermedad. Y eso es una gran protección para los usuarios y para nosotros. Entonces, también el reconocer los derechos, que las personas se apropien de sus derechos y los exijan, es una garantía. Hoy cuando yo decía no me siento interpelada, la interpelación existe, pero no nos molesta. Bien entendido. Exacto, bien entendido. Eso nos enriquece a todos y nos protege a todos. Pero de alguna manera, y esto capaz que ustedes son más jóvenes, de médicos que vieron la evolución como más la parte más dura de la evolución. Barran, en estos trabajos que nosotros decíamos, habla de hubo como una modificación, ¿no? El poder que tenía, por ejemplo, el cura del pueblo en un momento fue sustituido por el poder que tenía el médico, a través también a partir del proceso de secularización que hubo en el Uruguay, y generó entonces el médico una cierta posición dominante sobre, no solo sobre el paciente, sino sobre la sociedad toda.
Esto en algún momento se empezó a cortar. Por eso yo decía que ustedes capaz que son más jóvenes de ese momento en el que se empezó a cortar y fuertemente se veían los médicos interpelados en el sentido de, bueno, no sos una especie de semidios que podés decidir sobre mi vida y sobre mi muerte, ¿no? Sí, pero vivimos esa parte, ¿eh? Sí, totalmente. Yo creo que también influye mucho nuestros procesos, los docentes que tuvimos, hacia dónde va apuntando en general la humanidad y la medicina y nuestro propio país en su sistema nacional integrado y hacia lo que apunta. Es decir, nosotros tenemos que tener la cabeza preparada en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y lo que decía Clara es fundamental, uno tiene que trabajar. El equipo ya en ningún lado se niega al equipo. Y cuanto más solo, más alejado está, más en equipo tenés que trabajar con los que tenés en territorio y con los que tenés que hacer referencia y contrarreferencia. Y nosotros tenemos que trabajar en equipo con el pueblo. Pensé que el proceso era un poco anterior. No. Sobre todo en el interior. Hay un cuento en Florida, yo soy de Florida, de que un médico fue al cine y los que estaban ahí, que eran estudiantes, no se pararon para que el médico pasara, y al otro día en el liceo fueron severamente reprendados por no haberlo hecho. O sea, es simplemente, quiero poner con eso un ejemplo, pero es ese médico que de hecho su actuación en política o en otras cosas trascendía, eso sobre todo los que somos del interior lo percibimos más claro. Eso claramente, y en eso contesto, sí, hay una gran diferencia, y que creo, como decía Clara, que es una mezcla. Es que la gente se impuso y se apoderó, pero hubo una clara intención del cuerpo médico, de las facultades, de permitirlo, abrirlo, con las resistencias propias de un cambio que me parece muy importante. Pero ¿ustedes cómo lo vivieron? Bueno, nosotros, o sea, desde ese lado, a ver, la medicina además cada vez se humaniza más, es decir, va por el mismo camino, es decir, el médico también tiene que compartir y pasar por las penurias o los problemas o las realidades que tienen los pacientes y tratar de generar una empatía necesaria para poder comprenderlo. Eso no era así antes, pero no era así cuando yo estudiaba, y te diría que no era así cuando yo empecé a ejercer la medicina. Es decir, había como una barrera que había... No, pero más una necesidad de decir, bueno, bien crudamente, ejemplificarlo, bueno, se va a morir y se va a morir. Claro. Bueno, este paciente tiene un entorno social que no puede generar un proceso asistencial adecuado y nosotros desprendernos de ese entorno. Claro. Bueno, hoy en día esos procesos van en todo lo contrario, en cualquiera de las especialidades, porque así como te digo lo de, o sea, hoy es impensable que alguien muera con dolor, que alguien muera sufriendo, que alguien muera abandonado. Es impensable que alguien no se entienda que es el paciente y el contexto en donde vive. Y en eso aportamos cualquiera de las especialidades que estamos acá. Es impensable que alguien que esté pasando por un proceso que lo lleve a la muerte inevitable no lo sepa. Bueno, por ejemplo. Bueno, y esto sí hace muy poco tiempo. Sí. Aquello de, bueno, no, digámosle que tiene tal cosa y en realidad estaba transitando una enfermedad mortal. Y el acuerdo con la familia, porque también era como... y otra cosa que es una exigencia que ha venido a cuenta de todo esto es la necesidad de comunicarnos bien. Que parecería que los médicos nos comunicamos bien, es una condición necesaria, es una de las principales competencias que debemos adquirir. Claro. Pero no es tan así. No era así. Y los que fuimos docentes en la transición, la Facultad de Medicina cambió hace unos años el plan de estudio y habilidades comunicacionales cuando nosotros estudiamos no existía. Y bueno, como la carrera se acortó un año, en un año tuvimos estudiantes de las dos. De las dos, claro. De los dos planes, sí, y simultáneamente. Entonces los que estaban en tercero podían comunicarse mucho mejor que los que estaban en sexto. Claro. Entonces,
qué importante que es eso, comunicar malas noticias, eso que parece que es de todos los días, porque los médicos, ¿de qué hablamos? De enfermedad, mayoritariamente, ¿no? Sí. Y siempre necesitamos comunicar malas noticias. Eso hasta hace un tiempo no lo aprendimos. Y íbamos haciéndonos a los tumbos, como podíamos. Uno, no solo en la experiencia de los centros asistenciales, sino en la televisión y el cine siempre tienen material muy rico en ese sentido. Siempre mandaban a uno de segunda línea, ¿no?, a dar las malas noticias. Sí. Andá vos, porque de repente el profesional que estaba a cargo no iba a ser el encargado de dar la mala noticia, ¿no? Sí, ni siquiera a veces tomar en cuenta si quien iba a morir tenía el derecho de saber. O sea, claro, a veces hasta se daba esa situación de que se evitaba transmitirle la noticia al paciente cuando es el primero que requiere saberlo, ¿no? Claro. Por cuestiones obvias. Pero sí, ha habido un cambio notable, pero a lo que yo iba también, Gabriel, es que cualquiera de las especialidades que estemos acá han pasado por ese proceso, porque lo que te decía hoy, bueno, hoy es impensable que alguien muera con dolor, bueno, ahí la parte de los anestesistas ha sido muy importante, o es impensable que un procedimiento diagnóstico alguien tenga que pasar dolor para realizarse ese procedimiento de diagnóstico, también los anestesistas. Hoy la captación precoz o el contacto más cercano, la medicina familiar comunitaria, que todavía necesitamos que se profundice más, también es un proceso reciente, también es parte de la medicina o del concepto médico reciente, y eso también tiene que ver con el acercamiento hacia una realidad diferente y hacia bajar al llano también, ¿no? Hacia, bueno, somos parte de esta comunidad, no somos una cosa que estamos por fuera. No vengan a mí. Exacto. Yo voy a ir a ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Después quiero transitar algunos temas que ya lo hemos conversado con algunos muchas veces. Ustedes me corregirán, creo que a partir de la década, al principio de la década del 90, hubo un fenómeno muy fuerte voy a utilizar este término a propósito, de mercantilización de la medicina, que tuvo una explosión muy fuerte allí en esa década. Creo que no solo acá. Y que la sensación que quedó instalada la población a partir de eso es que la medicina termina siendo un gran negocio. Después de la pausa hablamos de esto, ¿le parece? Hacemos una pausa y ya venimos. Seguimos, señores, son las 8:35. Les decía, la década del 90 tuvo como una explosión de lo que se llamó, o algunos llaman por allí, la mercantilización de la medicina, el ingreso de la tecnología médica, la industria farmacéutica avanzando fuertemente. ¿Cómo vivieron ese proceso? Y si efectivamente ustedes creen que hubo un proceso en ese sentido. Sí, me cuesta fijarlo claramente en el tiempo, pero sí hubo un gran desarrollo de la tecnología, un gran desarrollo de la industria farmacéutica que yo no estoy seguro que lo hayamos manejado bien. Es decir, es imposible la medicina que entre en la lógica del mercado, es decir, porque hay fármacos, competir en precios o el equipo como producto. Exacto. O sea, no, pero creo que está por encima de las ideologías. En la salud no es imposible razonar en ese sentido. Y creo que lo que nos costó, creo que acá en Uruguay también, nos costó es salirnos de esa lógica del mercado y actuar como controlador, es decir, con el uso apropiado de cada cosa, con los niveles de evidencia o de que se necesitan para que cualquiera de esos productos sea en beneficio de la salud pública. Contestando concretamente, yo creo que sí, no el médico solo, sino todo el sistema
Y yo entiendo que no solo acá, bueno, sino de en hecho, otros si no lugares... digamos, un Estado que no regula estas cosas es un Estado que deja que avance. Pero además los ejemplos, lo más interesante es que los ejemplos en el mundo son de países absolutamente diferentes en cuanto a su constitución política. Es decir, hay como un acuerdo de que no puede quedar librado al mercado ese tipo de decisiones en cuanto a equipamiento, farmacología. Insisto, creo que no es solo parte acá, pero tal vez acá nos costó un poco más lograr un control de eso o una regulación más fuerte en este caso creo que del Estado. Ramón. Yo no quiero jugar al sociólogo, claro, pero sí lo que yo veo, escuchando a Juan y estuvimos hablando antes de entrar al programa, es que hay una inercia de cómo nos hemos organizado como sociedad que les pega a las zonas rurales y les pega al interior. Y hay una denostación permanente hacia el interior, a lo rural, interior en general y a los rurales más específicamente, porque cuesta realizarse académicamente, cuesta realizarse socialmente y económicamente. Esa inercia de que Montevideo se traga, todo se repite en cada una de las capitales departamentales. Entonces, no sé si mercantilizar, pero sí que la zanahoria está faltando en lugares donde tendría que estar. Es decir, la parte económica, si bien a veces en el profesional no es lo esencial, o no debería. No debería ser, pero hay estímulos que están faltando en determinadas zonas del país, que si miramos otros modelos de otros países, existen esos incentivos para poder revertir las situaciones. Si no podemos explicar cómo aproximadamente el 70% de los médicos están acá en Montevideo, claro, y el 27% no se distribuye homogéneamente en el interior, sino que al sur del Río Negro es una forma y al norte otra. Entonces, por eso decía al principio, no quiero jugar al sociólogo, pero hay razones sociales. No, pero es muy interesante. O sea, yo creo que lo que dice Ramón es tal cual. Yo le agrego otra cifra siempre, y es que el 93% de los especialistas viven al sur del Río Negro. 93% de los especialistas. O sea, y después si empezamos a ver Montevideo... Claro, más de 9 de cada 10. Sí, sí. Y después empezamos a ver Montevideo y la zona que rodea Montevideo, seguramente ahí tengamos una relación no tan grande, pero con una concentración. Entonces, obviamente que la parte económica, hablando de los médicos, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de los médicos, la parte económica no tiene que ser un fin en sí mismo, pero sí puede ser proyectado y utilizado para justamente generar o combatir las inequidades que hoy existen en esto, y podemos poner también en la infraestructura, ¿no? Claro. Lo que tiene que ver con dónde están los centros de atención, de referencia para las distintas regiones, donde muchas veces, por estas cosas que estamos mencionando, los pacientes tienen que venir necesariamente hacia el sur. Cuando un paciente requiere de un estudio de mediana o mayor complejidad, los kilómetros que tiene que recorrer. Claro. Y sobre todo, más allá de todo eso, lo otro que a mí me parece muy importante y que a veces lo veo frecuentemente, sobre todo en el sector público, es cuando el paciente tiene que salir de su entorno y todo lo que eso genera, porque nosotros a veces no lo vemos, pero el paciente viene acá, la familia que trabaja, porque tiene que seguir su vida, trabaja, pero no, interrumpe su trabajo porque tiene que venir para acá. Nosotros los que vivimos en Montevideo, tenemos un familiar enfermo, bueno, lo vamos a ver, pero seguimos nuestro trabajo porque lo tenemos, o sea, toda una serie de cosas que entonces hace también a utilizar el dinero de manera correcta. Lo mismo debería suceder con los otros aspectos, ¿no? que se han mercantilizado fuertemente, como la farmacéutica, claro, con precios hoy que también ponen quién puede tratarse y quién no. Sí, sí. En definitiva, es parecido a esto, pero a otro nivel, y en lo institucional. Claro. ¿Qué pasa a nivel de la formación de los recursos? ¿Estamos preparando médicos que entiendan esta lógica y se desprendan? Decía, el 93% de las especialidades están concentradas del Río Negro para abajo.
¿Estamos preparando médicos que entiendan que su tarea es necesaria también en otros lugares del país? ¿O esa perspectiva no está a la hora de la formación no está puesta? Bueno, es un enunciado que todos conocemos, que nosotros nos formamos como médicos y médicas para todo el país, ¿no? Pero hay algunas realidades que rompen los ojos. En la carrera de medicina este año ingresaron 2.500 estudiantes en Montevideo. En el norte hay un ciclo común que de esos muy poquitos siguen medicina, y bueno, y hay ciclos enteros que no hay en el norte cuando hay recursos, y hay mucho esfuerzo puesto en el norte con profesionales y docentes de altísima calidad, con oportunidades para la formación, la relación con los usuarios es excelente, y es el mismo país y es la misma facultad, y bueno, eso en el pregrado, ¿no? Y después volviendo a las especialidades... Pero a ver si se entendí bien. Mucha de la gente que vive allí se viene acá. En vez de estudiar ahí, viene a Montevideo. Exacto. Hablábamos con Juan antes de entrar. Con el esfuerzo que eso significa familiar, de desarraigo, ¿no? Todo. Te digo porque yo le decía, mi hija está terminando la carrera, y lo que digo que para poder ofrecer un técnico que le cuesta al país mucho dinero en formarlo, para ofrecer herramientas de cambio en una sociedad, necesita conocer los determinantes sociales de ese lugar y de ese territorio. Entonces, si no lo conocen, por ejemplo, en el caso de las ruralidades del país, si no lo conocen, una que les va a dar miedo, en primer lugar, más los detonantes económicos que los disparan. Pero no solo con los rurales, porque hablábamos que de una población que hace unos años eran 10 o 12, hoy son 7 y son 5 que se quedan. Teniendo toda la infraestructura, es que hay una inercia social que Montevideo se los chupa. Claro. Pero ¿han podido detectar, digamos, los motivos? ¿Se han hecho trabajo de investigación sobre por qué pasa eso? Y yo creo que mucho es eso de la inercia. Hay como esa creencia que en Montevideo está la mejor calidad de la docencia, las mayores oportunidades, y bueno, pero eso hay que revertirlo, y bueno, no se ha podido. Claro. Y en los especialistas, porque también hay que tener en cuenta la edad en la que uno se forma como especialista, porque pasan otras cosas aparte de ser médico. Sí, no, claro. ¿No? Viven, se casan, tienen hijos, yo qué sé, ¿no? No se puede disociar yo, el médico, y yo, la persona que anda caminando por ahí. Y las oportunidades de formación al norte del Río Negro, te diría que son menos del 3%. Eso las especialidades. Y no de todos los especialistas. Claro. Entonces, cuando alguien estudió en un momento de la vida donde consolida otros lazos, otras realidades, es difícil después volver y además uno también aprende dónde se forma, porque somos como médicos a medida de las realidades. Entonces hay que desaprender y claro, deconstruirse y construirse de nuevo. Doctor. Ramón me sacó del tema y se metió el tema sociológico. No, pero me parece mucho más importante. La facultad tiene un estudio que está muy interesante, y es que uno de los problemas que hay con el médico es la estigmatización del médico del interior. Es decir, el médico de clase B cuando se va a trabajar al interior. E incluso hay no generalizo. ¿Y eso pasa dentro de la comunidad? No generalizo, pero de la comunidad médica. Entre los médicos. De la comunidad médica. Pero claramente, en la comunidad médica pasa claramente. Y entre los estudiantes, o sea, no estoy hablando por ellos, simplemente cosas que se perciben. Incluso hay una cierta percepción de que puede ser que la formación en el interior no tenga el mismo nivel, no quiero decir clase B, que la formación de Montevideo. Y eso se va reproduciendo. Hay muchas maneras de cortarlo, pero tampoco el resto ayuda. Por ejemplo, hablábamos eso con Ramón,
un anestesista que tenga que ir a trabajar a Bella Unión, con las dificultades que le implica de formación, etcétera, etcétera, seguramente gane menos que uno que haga una suplencia en malas condiciones en el Hospital Maciel, ¿verdad? Además de con todas las posibilidades que tiene. Entonces, estamos al revés de lo que en el mundo donde se planifican los recursos humanos, que es incentivar a aquel que quiere ir a radicarse en una zona que se conoce como puede ser. Pongo el ejemplo de Villa Unión simplemente porque nos pasó. Y justamente el acuerdo que hubo entre el sector de salud pública, la FEMI en ese lugar, acordó y mejoró las condiciones. Y eso hizo una corriente que es increíble, que Bella Unión tal vez tenga ahora menos problemas de anestesista que capitales departamentales del interior, que no entraron en esa lógica de fomentar lo que hablaba Ramón hoy. El que hace un sacrificio personal porque va a tener hijos, va a tener problemas para llevar a sus hijos a la escuela, no va a poder ir al cine, no, etcétera. De alguna manera hay que apoyarlo. Y desgraciadamente sí, parte de eso seguramente sea con recursos económicos. Estímulo económico. Y ahí hay que hacer el estímulo económico y no en quien tiene miles de otras posibilidades. Creo que eso es un error. O sea, hay un error nuestro, la facultad lo estudió y hay una estigmatización con respecto al médico del interior, equivocada muchas veces, pero existe. Y tampoco hay una colaboración del resto del sistema a crear esa corriente a favor de los lugares, creando polos de desarrollo. Sí, es así, y el estímulo económico tiene que estar, y también el estímulo, porque hay que ver que nosotros somos profesionales, o sea, en el sentido de que queremos aprender cada día más, queremos hacer mejor las cosas, queremos hacer de nuestro ejercicio profesional algo que realmente sea seguro, eficiente y que cada día se pueda hacer de la mejor manera. Entonces, esa a veces desconexión que se genera entre los ámbitos de formación y los lugares donde los profesionales tienen que ir a sentarse para poder generar una mayor equidad en los recursos humanos, también tiene que ser visualizada y modificada desde quienes formamos los recursos humanos, desde las instituciones que están en ese lugar. O sea, no se consigue más ser, para poner el caso de la cirugía, un cirujano solo en un área determinada, el cirujano solo de la mutualista. O sea, uno tiene que tender a ser el cirujano de esa población que está asentada en ese lugar. Y eso va para los profesionales, pero va para las instituciones. Las instituciones también tienen que entender que tienen que, generar la complementación necesaria para poder utilizar correctamente los recursos. Hay algunas irracionalidades que se han ido muchas resolviendo. Sí, sí. En lugares donde nacen 2 niños por día, había 3 maternidades. Y bueno, pero eso es un ejemplo que pasa y que hace a muchas de estas cosas, porque, después... entonces hay que cubrir cada uno de los lugares. Exacto. Y entonces si yo tengo que concurrir a un evento para continuar mi formación o para profundizar mi formación, no hay quien me cubra en ese lugar porque yo soy de una institución, el otro es de otra institución, y entonces nadie puede irse de ese lugar porque no hay cómo cubrir las áreas asistenciales. O sea, yo creo que la facultad tiene un gran compromiso en esto, o sea, no en el sentido mercantilista del mercado laboral, sino en el sentido de estar pensando realmente cómo formar los médicos, pero también hacia dónde formarlos y hacia dónde estimularlos. Y tiene que meterse en este problema laboral, o sea, en este problema de equidad profesional. No tiene que ser algo impoluto, que no pueda opinar sobre eso, porque eso, entre comillas, es el mercado. No. Tengo que meterme para hacerlo más equitativo, para que justamente el mercado no esté jugando como hoy está jugando. Exacto. Y construyendo las inequidades que exacto. Y hay una cosa que quiero agregar, porque si no, que es complementaria a lo que decía Julio. Además, la facultad lo que hace, y creo que es nuestra obligación también, que tampoco tenemos que reproducir el médico de un lugar. Es decir, nosotros tenemos la obligación de que, sigo con el ejemplo de Bella Unión, si
voy a fomentar que un anestesista vaya a trabajar a Bella Unión, no tiene que ser a imagen y semejanza de lo que es Nueva York. Claro. Tiene que tener las mejores herramientas de formación para que él sea el promotor del desarrollo de Bella Unión. Claro. Creo que de repente en nuestra especialidad se puede mirar muy... Pero creo que la especialidad de ellos es bien clara, es decir, no tiene que ir a reproducir en Valentín el alumno de él, sino que tiene que venir alguien que lo supere a Ramón en su inserción en el medio. Y eso a veces es difícil, y creo que lo decía Julio, si no se comprometen hasta las propias instituciones en ese desarrollo, es difícil que pase. Nosotros, justamente a lo que apunta, si hay estigmatización con el interior, imagínense en lo rural, que somos el 1% de los médicos que estamos radicados, pero aparte con las diferentes estrategias que se han tejido para revertir esto, no ha dado los frutos necesarios. Pero nosotros tenemos que hacer de todo en el medio porque tenemos equipo, pero en muchos lados somos médicos únicos. Y nosotros tuvimos que nacer, juntarnos los médicos rurales del país en una sociedad que hablábamos rato con Juan, porque llegamos temprano, es que tuvimos que hacer catarsis los primeros años y darnos bombo en nuestra autoestima, porque acompañamos, estamos en sinergia con las poblaciones rurales, nos sentíamos categoría a veces, y después empezamos... O sea, ¿sentían esto que decía? Sí, totalmente, con un peso enorme porque nuestras comunidades también lo sienten. Pero después nos empezamos a sentir orgullosos. Y no es en vano que la mayoría de la directiva de la Sociedad de Medicina Rural, que les mando un saludo, tenemos más de 25 años de erradicación. Es decir, o estamos presos de la situación o no nos queremos ir. En realidad no nos queremos ir. Porque ¿cuántos años hace que estás en...? Va a ser 30 ahora. 30. Sí, me fui a... ¿Y fue una decisión? Sí, me fui por 6 meses. Me fui por 6 meses para una coyuntura familiar. Se me alargaron. Pero que yo lo que decía, es decir, todo lo que no me puede haber dado de formación académica, tuve que ir aprendiendo lo que mi territorio me demandaba. Entonces, por eso, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo a ver qué en esta jornada de este año, hacia qué perfil de actualización vamos a tener. Entonces, hay diferentes opiniones en las diferentes ruralidades del país, apuntamos, pero generalmente apuntamos a los casos de la patología tiempo dependiente, que es lo que nos angustia enormemente. Porque si yo te conozco a ti y a tu familia de toda la vida, voy a estar muy bien parado frente a una inmensa gama de patologías. Ahora cuando es la hora de oro que tenés que actuar, el entorno te juega en contra, la distancia te juega en contra, y es para lo que tenemos que desarrollar la destreza. Y es lo que le preocupa en general al médico rural, esa patología tiempo dependiente. Pero la estigmatización es algo que yo pienso que las nuevas generaciones es algo que les pesa enormemente a decidir a ir al interior. Los médicos de familia hoy tienen una visibilidad diferente, pero capaz que hace un tiempito atrás pasaba lo mismo. Bueno, sí. ¿Por qué no sos, capaz que lo escuchó en su casa, ¿por qué no sos cardiólogo? ¿No? ¿O no? No te van a pagar más, no tienes más prestigio, ¿o no? Pero claro, me pasa con los estudiantes, eso que son, los veo, este es mi pollo. Y después, y algunos me piden perdón. Porque agarran para otro lado. Igual claro. Porque hay alguna cosa, mira, hay muchos problemas con eso, porque lo del prestigio va unido también a quienes dan el prestigio. Claro. Bueno, sin entrar en hablar de lo económico, porque no quiero hablar, pero bueno, de alguna manera tiene un reflejo. Y no hay una concientización de que todos los especialistas somos parte de una red asistencial de atención y que todos somos indispensables. Y eso es muy importante. Una de las cosas que no sabemos hacer los médicos es hablar con otros especialistas. Y ahí se juega, porque la atención que ofrecemos es fragmentada. Yo te estoy atendiendo a ti, y yo te interno mañana, no hablo con él, él te opera, yo no hablo con él, y ahí pasa un montón de cosas que no deberían pasar y que no pasarían si pudiéramos dialogar en forma horizontal y con un diálogo fluido, que eso es lo que... Y no lo sabemos hacer ninguno de los especialistas, porque los médicos de familia nos cuesta mucho hablar con nosotros también. Nosotros siempre decimos, ay, no recibimos la contrarreferencia, y nos quejamos mucho,
que tenemos razón, pero también referimos, también nos cuesta mucho referir adecuadamente, y eso es una competencia que debemos tener todos los especialistas, tenemos que tener todos los médicos del sistema, y eso es fundamental. ¿Y por qué no pasa esto? Porque ahí usted, ahí capaz que ahí hay... No, yo creo... Igualmente, no, yo destaco lo que dice Clara, en el sentido de entender la importancia de cada uno de nosotros como especialistas y del médico general también, ¿no? Dentro de lo que es la asistencia de un paciente. O sea, no hay alguien no hay especialidad que sea mejor que otra, ni especialidad que aporte más a la salud o a la vida de un paciente que otra. Porque en determinado... Más allá de lo que digan las escalas salariales, digamos. Bueno, pero es que eso es una cosa que yo creo que la sociedad también tendría que estar pensando, justamente, no ser hipócrita en eso, porque yo a veces escucho colegas que pueden decir que están en una posición de superioridad frente a otras especialidades, pero también cuando yo quiero que a mi hijo lo atienda un pediatra o lo atienda, si no hay pediatra en ese lugar, o hay un médico de familia que perfectamente también lo puede atender, en ese momento ese especialista es el más importante dentro del proceso asistencial, o sea que no podemos ver a un especialista en un momento único. Entonces, bueno, creo que es parte de lo que estamos comprometidos a cambiar. Yo creo que las nuevas generaciones, si no les damos malos ejemplos, van necesariamente a cambiar. Es una generación que cada vez está más feminizada, en el sentido que hoy el 70% de los estudiantes de medicina son estudiantes mujeres, y por lo tanto hay que tener también eso en cuenta para lo que va a ser la medicina futura, para hacerlo también está adecuada al futuro que tenemos, y en eso creo que todas estas cosas tienen que empezar a jugar, ¿no? Porque a veces, aunque tengamos una sociedad más avanzada, a veces ese problema de las especialidades tiene a veces también una contraparte de superioridad o pseudo superioridad entre hombre y mujer, bueno, también. que se correlaciona también en ese formato de prestigio y cosas que decían. Clara dijo sí fuertemente. Eso se vive. A mí me invitaron hoy y el titular decía que cómo es ser médico. La tengo que cobrar. No, porque está tan naturalizado. Claro. Pero la mayoría somos mujeres. Hoy en día, bueno, 70% de los que ingresan a la facultad son mujeres. Sí. Imponente, ¿no? Pero a la hora de ir avanzando en la especialidad, de ir, digamos, ocupando lugares, ¿aún hoy sigue siendo un problema para las mujeres? No. Llegar a determinados lugares, acceder a determinados espacios. Bueno, sí, hay una inequidad en eso. Pero bueno, en una profesión mayoritariamente, aunque sea por la razón de la mayoría, bueno, los cargos son ocupados, y en la especialidad que tenemos nosotros, como en pediatría, en muchas más también, pero bueno, hay mayoría de mujeres Claro, pero ¿quiénes ocupan, por ejemplo? También, en la anestesia hoy en día. ¿Pero quiénes ocupan las jefaturas de las cátedras? Ese es el problema. Acá está ahí. Los hombres. Sí, pero creo que sí, tal cual. Es así, o sea, por eso digo que... Y eso tiene que ver también, ¿entendés? O sea, viste, nosotros pensamos de una manera, estamos yendo en ese camino, pero todavía hay espacios, ¿no? que quedan. Y fuerzas poderosas que operan para que algunas cosas todavía no cambien. Sí. ¿No? Y está naturalizado que sea así. El profesor es el profesor. En todas. En algunas más que otras. Pero... No, simplemente complementando, las dos cosas me interesan porque además nos afecta a nuestra especialidad. Primera cosa, el médico. Incluso, sé que Julio no lo dijo con ese sentido, pero hasta no pondría incluso el médico general. El médico general, lo dije en el sentido yo te lo entendí, pero lo quiero aclarar porque está clarísimo. Un defecto que tiene el Uruguay es su hiperespecialización. Es decir, en el mundo entero el médico general es el motor. El médico motor. Entonces,
me parece que en lo único que deberíamos diferenciarnos, como en el resto de las cosas de la vida, es en nuestra dedicación, preparación, actualización, compromiso con la especialidad, y nada más que en eso, con la especialidad o con lo que se haga, pero no en otra cosa más que eso. Lo digo como anestesista, que debe ser, y ahí sí me pongo primero, de las disciplinas más dependientes de la adecuada relación con el colega. O sea, si voy a hacer anestesia pediátrica, lo que tengo que tener fundamentalmente es un pediatra que me asesore, si es un cardiólogo, si es hoy por hoy que el mayor porcentaje de las cirugías son en pacientes mayores de 65 años, tenemos la necesidad de tener un geriatra al lado que nos esté permanentemente asesorando en ese tema. Y en el otro tema de la feminización, nosotros vamos en el mismo camino, ya son mayoría mujeres, en los tramos de edad más jóvenes llega casi al 70%, quiere decir que dentro de pocos años va a ser, y sin embargo, por motivos que a mí me cuesta definirlo, los cargos más altos no son ocupados, aunque hay que reconocer que en el sector privado, anestesia en este momento, por lo menos los centros más importantes, incluso en el sector privado, lo están ocupando las jefaturas mujeres. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado esta noche. Podríamos seguir hablando mucho más rato sobre muchos temas que quedaron afuera. Un gusto, de verdad. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Señores, nosotros con ustedes nos reencontramos el próximo viernes aquí en 3356, un programa diferente el viernes que viene. Una conversación mano a mano con Mauricio Rosenkopf.